resto de los compañeros que faltan. Pero bueno, vamos a ir empezando porque ya son más de 6:15, así que vamos a ir dando inicio en este primer encuentro. Para quienes no han estado con nosotros en alguna capacitación, le vamos a pedir que cierren los micrófonos porque por ahí se genera alguna interferencia. Si queremos comunicarnos, lo hacemos a través del chat, así nosotros vamos con Flavio y Mari tomando el pedido de palabra. Cualquier intervención que quieran hacer, comentario, lo hacemos a través del chat, y después, cada vez que se habilite el pedido de palabra, lo vamos tomando de esa manera, así lo hacemos de manera ordenada y podemos escucharnos todos y todas. Bueno, comentarles un poco, algunos y algunas ya han estado en la anterior capacitación que hicimos en este ciclo de formación que tenemos desde la Escuela Rodolfo Walsh, desde la UNTER, en conjunto con la compañera Natalia Roncayo, que es la secretaria de Educación Primaria, y el compañero Gustavo Moyano, que es el secretario de Educación Secundaria. También tenemos dos compañeros que están trabajando con nosotros. Uno es Alejandro Montero, de Roca, Fisque, Menuco, y también está Alicia Yuma, que es de la seccional Bariloche, quienes nos están acompañando en este proceso de trabajo del diseño curricular de jóvenes y adultos. En este marco del diseño curricular y de la escritura y del trabajo que se vienen dando en la comisión, pensamos la posibilidad de poder tener estos encuentros con profes que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a aportar, que nos ayuden a discutir, que nos ayuden a debatir sobre la educación de jóvenes y adultos. Y ahí, en esta ocasión, tenemos a Débora y a Gustavo, quienes nos van a acompañar durante 4 encuentros sincrónicos, y tenemos algunos encuentros asincrónicos que también les vamos a ir comentando cómo va a ser este proceso. Hoy iniciamos con ellos, ya cerramos hace algunos días el primer ciclo de formación y nos queda un tercer ciclo de formación que va a empezar seguramente en el mes de octubre. Pero bueno, ahora estamos con la educación de jóvenes y adultas, a 100 años del nacimiento de Paulo Freire, debates y desafíos actuales. Así que bueno, agradecidos a todos los compañeros y compañeras de todas las instituciones educativas de la provincia que hoy se encuentran presentes aquí en esta jornada de formación. La intención nuestra es que haya representación de todas y cada una de las instituciones, por eso largamos la convocatoria para que haya 2 representantes como mínimos por escuela y que puedan ir trabajando tanto en la capacitación anterior como en esta, como en la que sigue, de manera de ser quienes repliquen lo que vamos trabajando en estos cursos. Ustedes saben que la capacidad por ahí, y por supuesto también nos hace un poco de poner cupo el tema del artículo 25, porque no podemos, de acuerdo al horario en el que estamos, también en la aplicación de la normativa vigente, pero la intención y la idea nuestra es que haya representantes y voces de todas las instituciones educativas, así que en eso estamos y para eso estamos en estos espacios, así que esperemos aprovecharlos al máximo. Yo quiero darle la palabra a la Vos, compañera Natalia Roncayo, que está por ahí también, bueno, la vení, hijo, compañera que vení, es secretaria vení, de vení, Educación vení. Primaria. Nati, si me estás escuchando. Mira, Manuela. Sí, hola, voy a ver si puedo hablar un poco, porque estoy con angina, así que ando media de la voz. Eh, Buenas tardes para todos y todas. No podía entrar, no sé qué pasaba, que no podía ingresar, así que no escuché gran parte de lo que dijeron mis compañeros y mis compañeras. Bueno, saben ustedes que venimos de un proceso de construcción del diseño curricular para la modalidad de jóvenes y adultos y adultas. Entendíamos que este proceso de construcción del diseño tenía que ser acompañado por una formación. Justamente hace unas semanas atrás terminamos el curso de José Tassat, que la verdad que fue bastante también concurrido, y pudimos llevarnos un montón de conceptos nuevos y miradas nuevas para esta nueva construcción que queremos para la modalidad. Así que ahora estamos con Gustavo y ay, se me fue el nombre, estoy mal. La compañera Sousa, Débora. Débora, esa es, Débora. Así que agradecerles también a ellos. Nos queda todavía una etapa más, que es con Diego Chichisola,
pero que entendemos que este diseño lo hacemos entre todos y todas y la construcción la hacemos entre todos y todas. Además, no sé, no los veo, pero por ahí están Alejandro Montero y Alicia Schumann, que son los dos compañeros que están desde las dos A ver, secretarías, cada uno de hola. sus niveles, de la nivel primario y el secundario, que están en la comisión de escritura. Se está llevando a cabo la construcción de esos apuntes que ustedes pudieron tener acceso, el 1 y el 2, y están terminando el apunte número 3 como para hacer también una vez que sea culminado, elevado a las diferentes instituciones educativas y podamos también tener los aportes como los tuvimos con las otras. Y nosotros, como UNTER, también haremos nuestros encuentros como lo hicimos la vez pasada, que convocamos a cada uno de cada una de ustedes, de las distintas instituciones educativas, para tener también los aportes y poder llevar nuevamente a la comisión de escritura, que es la que está elaborando esos apuntes, que es una base en realidad del diseño curricular que es tan necesario para la modalidad de jóvenes y adultos y adultas. Así que agradecerle a Gustavo y a Débora que nos estén acompañando en este proceso de construcción y bueno, seguramente va a ser una jornada muy buena y las que vendrán, porque tendremos unas otras 5 encuentros, cuatro encuentros, uno es asincrónico, pero el resto nos encontraremos acá y seguramente hasta fin de año con la otra formación que tenemos vamos a trabajar en conjunto para poder lograr este diseño curricular tan necesario. Así que por mi parte nada más, no sé si hay alguno o alguna de las compañeros y compañeras de la conducción si quieren hablar, si no, ya metámosle con toda la formación y escuchar a Gustavo, que es un placer, y volver a encontrarnos. Gustavo Junge hacía muchos años que también militaba en lo que era la UNTI, capacitaba por allá entonces, en el año 80 y pico, así que, y bueno, ahora la compañera Débora, que hemos estado en reuniones y es muy interesante la mirada que tiene. Así que agradecerles a todos y a todas, tengamos una linda jornada. Gracias, Nati. Flavio, ¿querías decir algo? No, buenas tardes, saludarlos a todas y a todos y darles la bienvenida a Débora y a Gustavo en este espacio, nuevo espacio de capacitación. Pedirles administrativamente nada más que aquellos compañeros y compañeras que necesiten asistencia, certificación de asistencia para el artículo 25, lo pidan al mail que ahora voy a poner en el chat, walshtricomendes2020@gmail.com, lo piden ahí con DNI bien clarito y el curso del que se trate. Y bueno, darles la bienvenida y pedirles por favor a aquellos compañeros y compañeras que no tienen nombre y apellido, pues coloquen en el chat su nombre y apellido para poderles tomar la asistencia, porque varios de ustedes han entrado solo con nombre o con algún nick y se dificulta tomarles la asistencia, registrarlos. Así que simplemente eso, darles la bienvenida y que se aproveche el tiempo con Gustavo y con Débora lo que más podamos. Gracias, Flavio. Muchísimas. Bueno, Gustavo, Débora, todo suyo. ¿Qué tal? Gracias, gracias, compañeras, compañeros. Realmente, bueno, pido disculpas primero porque tuve algunos problemas ahí de conectividad, porque esta plataforma no la conocía y una confusión con la hora también un poquito. Pero bueno, andamos en varias cuestiones. Muy agradecido, alcancé a escuchar las palabras de Natalia y bueno, realmente es así, estuvimos hace unos años, bueno, ya me reveló que era en la década del 80, ¿viste? Ya me reveló, no, fines de los 80, principios de los 90. Realmente fue una hermosa experiencia con la UNTER y la universidad. UNTER, en ese momento había una secretaría del gobierno, el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, de Ifocapea, que me contaron también que era con una especie de antigüedad también,
este, pero que, bueno, tenemos muy buenos recuerdos de ese momento. Y también yo lo quiero resaltar, no solamente como algo anecdótico, sino que realmente fue una experiencia que tal vez ahora no se den ese tipo de experiencias, porque eran, creo que 3 o 4 unidades, pero con 2 encuentros en cada unidad, y en esos encuentros duraban 3 días los encuentros. Ahora tal vez no se puede hacer en toda esa gran extensión de la provincia de Río Negro, que se ponía una sede. ¿Me están escuchando bien? Sí, Bueno, una sede en cada una de las zonas, y bueno, ahí pasábamos 3 días, se hacía un trabajo de campo y después nos volvíamos a encontrar. Entonces, realmente se dio una conjunción entre nosotros, una gran complementación entre maestros, entre quienes coordinábamos el equipo, bueno, en fin, con sus conflictos también, porque fue todo un año entre que el gobierno y la UNTER habían recortado un espacio donde se habían puesto de acuerdo para el tema de la capacitación. Así que eso yo lo destaco, como destaco también el papel de toda la UNTER. Claro, uno no puede, ahora es difícil hacer nombres, pero quiero destacar la tarea de Héctor Roncayo, papá de Natalia, porque él con la camioneta de la UNTER nos llevaban a toda en esa gran extensión de la provincia. Y bueno, sea el día que sea, salían con nosotros y bueno, lo quiero destacar. Como también esto me permite resaltar siempre la disposición de las maestras, los maestros, los profes rionegrinos, la disposición al trabajo pedagógico, que no está disociado de la lucha integral en todos los aspectos, en el plano gremial me refiero, que también incorporan como parte del trabajo gremial la importancia de la capacitación, del perfeccionamiento, de la formación docente. El docente rionegrino, yo siempre lo destaco, ha sido históricamente, ha tenido en cuenta estos aspectos, ¿no? Siempre lo destaco. A veces incluso algunos gobiernos, no voy a entrar en estas cuestiones ahora, pero han tomado esa buena disposición a veces para negarles otros derechos también o para, de alguna manera, no reconocerles todo ese esfuerzo. Entonces yo lo quiero destacar, hago una generalización, pero yo estoy convencido de esta cuestión. Así que bueno, esa es mi manera de saludarlas a todas, saludarlos y bueno, comenzar con el primer encuentro, para el cual, bueno, también nos vamos a ir complementando con mi compañera Débora. También tengo un gran agradecimiento hacia ella, bueno, que hemos estado hace poco también coordinando un seminario de alfabetización y bueno, que realmente destaco también toda su predisposición y su formación también, que me ayudan mucho, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, pero capaz que por la edad yo ahora me pongo muy, pero es que yo quiero subrayar estas cuestiones porque son muy importantes para mí. Bueno, este gran campo, esta modalidad que en el sistema formal podríamos llamarle modalidad, pero es un gran campo de trabajo y de investigación y también, como diríamos en términos de lo que trabaja el equipo de Adriana Puigros, un gran campo problemático en toda América Latina. Cada vez se ha ido desarrollando más la educación de jóvenes y adultos. En estos tiempos, educación de personas jóvenes y adultas, y también podríamos incluir aspectos que tienen que ver con una política del lenguaje, ¿no? Educación de adultos y adultas o educación de adultes, tal vez podríamos cambiar, inclusive, podríamos no, esas son cuestiones históricas, se verá si esos cambios se van dando o no, ¿no es cierto? Porque el lenguaje no es algo que se impone. Pero entonces quiero subrayar, como ustedes bien conocen, y ahora vamos a repasar desde ustedes también, esa enorme heterogeneidad de prácticas, de instituciones, incluso de definiciones en toda América Latina, al que genéricamente se le asignó un nombre
antes de los 90 incluso educación de adultos a secas, educación de adultos. Pero lo primero que queríamos plantearles es precisamente el hecho de realizar una problematización del mismísimo nombre, de ese significante educación de adultos que después mutó a educación de personas jóvenes y adultas o a educación, inclusive ahora se habla de educación entre adultos. Y bueno, plantearles que además de estar, como ustedes bien conocen, me gustaría, en principio, dado que estamos en la presentación, yo sé que son muchas y muchos, pero en principio, por lo menos, me gustaría tener un relevamiento mínimo de no sé si ya lo han hecho o no, pero como presentación, aunque sea de las escuelas presentes, de las localidades presentes. Tampoco me presenté personalmente, disculpen. Mi nombre es Gustavo Junge, Gustavo Abel Junge, o ya me presentaron los compañeros, disculpen, como entré tarde estoy un poco, yo quiero hacer brevemente una referencia al hecho de que cuando trabajaba como maestro, empezaron en las universidades argentinas en general, un gran énfasis en la extensión universitaria. Entonces, desde esa época, fines de los 80 justamente, estoy interesado por la educación de adultos y la educación popular, y también me formé en posgrado, bueno, en la CREFAL en México y en la Universidad Nacional de Luján. En mi maestría también abarcó la educación de jóvenes y adultos. No sé si dejé un espacio para que o ya la presentaron a Débora, disculpen, pero antes de pedirles algún tipo de presentación a ustedes, quería ver si estábamos suficientemente ya. Creo que sí, que los compañeros ya lo hicieron. Entonces, quería pedirles por lo menos como un recorrido por las escuelas, por las zonas. Por las zonas, las escuelas. Tenés razón, las zonas, pero que haya, porque justamente estábamos ingresando en este tema de la heterogeneidad y las distintas formas institucionales que adopta esta modalidad, este campo tan amplio, ¿no? Sí, yo antes simplemente decir... Perdóname, viste que no sabía. No, gracias, saludos. Al contrario, el profe Gustavo es muy generoso con la apreciación para conmigo. Yo vengo acá, como ustedes, a aprender. Voy a tratar de acompañarlo un poco en las cuestiones metodológicas o que tienen que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con la plataforma o con los trabajos prácticos y demás. Pero bueno, acá el que sabe es el profe, que muy generosamente me invita a compartir un poco la jornada. Así que nada, eso agradecer. Soy profe en la Facultad de Ciencia de la Educación, de ahí el vínculo con el profe, y también tengo mi pata en el sistema educativo en Neuquén y formo parte del sindicato ATEN, también de aquel lado. Así que digo para la aclaración. Bueno, arranquemos, Chato, por donde les parece, para hacer lo más ágil posible, porque tenemos como poco tiempo, y estaría bueno que podamos terminar a las 8 para llegar y irnos todas y todos juntos, si les parece. Pero bueno, el profe quería lo de las zonas. Bueno, es ineludible, por lo menos que hagamos un paneo general. Sí. Sí. Ahí nos van diciendo por el chat. Bueno. Víctor si lo van leyendo. nos dice que es de Roca. Quieren por el chat, un poco por micrófono, no hay ningún problema. Bueno. Hola, ¿qué tal? Roca también. Hola. Adelante. Mi nombre es Débora. Una tocaya. Sí, y me estoy mordiendo la lengua para hablar. Cada vez que escucho Débora me dan ganas de decir hola. Bueno, obvio. Por eso hablé primera. Soy de la EVA 38 de Chichinales, que tenemos anexos, tenemos una escuela sede y 4 anexos, uno de los cuales forma parte de la ciudad de Villa Regina, pero depende de Chichinales. Y hacen la capacitación junto conmigo 2 compañeras, Roxana Franceschini, directora, y Nadia Fuentes, maestra también de ciclo.
Excelente. Hay muchos en el chat, qué bueno que rápidamente fueron pudiendo poner. Y están de todos transmitiéndolo a lados. través del chat. Acá estoy viendo. Bueno, muchas gracias. Está Claro, bien, está en bien. el chat se ve Tal vez de con esto ya vaya Jacobacci, sirviendo y más de adelante podamos. Bariloche, Ahí está, claro, claro, claro. de Bueno, Belisle, de bueno, bueno. Sipo, bueno, genial, de Fisque. Bueno, Pero bueno, avancemos entonces, está bien, pero bueno, es importante a veces detenerse un poco en algunas cosas, en que lleven un poco más de tiempo, pero en otros encuentros ya tendremos oportunidad. Bien, entonces, lo primero que queríamos plantear era precisamente esta problematización de este concepto de educación de jóvenes y adultos. En principio, entonces, la misma conceptualización, la misma problematización se produjo desde algunos autores con la educación de adultos misma, es decir, la denominación de hace como 20 años. Entonces voy directamente al Power. genial. Ahí Ahí está. abajito, donde dice Share, Sí. debería. Sí, ahí está. Genial. Ahí te avisamos si se Vamos ve. a... No, está bien, ahora te digo, ahí. De Allen también. Primer encuentro. Bueno, es Ajá, genial de todos los lugares, ¿no? Estas cosas. bárbaro. La deja de ayer y de hoy, acá está el Power. Y yo ahora comparto pantalla. Genial. Ustedes díganme ahora, ¿eh? Comparto pantalla, screen, application, screen. Vamos con el inglés. Tendría que haberlo traducido, es verdad que me dijiste vos traducirlo. Bueno, espérate, compartir, ahí está. Ahora sí. Pregunto si se ve. Esperen un momento. Ahí Acá todavía está. está. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, pero Perfecto. se ve. Ahí va. A ver, ahí. Sí, ya sé, voy acá arriba. ¿Ahí se ve? Y ahí Genial. se ve. ¿Eh? Sí, Sí, ya comenzó a verse. Sí. buenísimo. Bueno. Ustedes díganme cualquier cosa, porque, bueno, Habría que porque cerrarle. acá A vos te aparece, Chato, perdón, te aparece arriba una cosita sí, azul que dice Gotit. Eso por ahí cerrarlo. está. Sí, ahí va. Listo. Ahí se ve bien, ¿eh? ¿Lo ven todos? Sí, parece que sí. Bien. Listo. Entonces vamos de vuelta a la copita. Sí, A sí, la se ve copita, ahí bien. está. ¿Sí? Sí, Bueno, la educación de jóvenes y adultos de ayer y de hoy, uno va titulando algunas cuestiones para apoyarse, pero el tema de los sentidos y significados tiene que ver con que el lenguaje en general, bueno, el valor simbólico del lenguaje tiene que ver con los significados, que son arbitrarios, ¿no es cierto? Son convencionales, pero los sentidos es el costado connotativo del lenguaje, ¿verdad? Es decir, de la carga semántica de algunos términos, por ejemplo, en todo nuestro campo, por ejemplo, el término de analfabeto, fíjense la tremenda carga estigmatizadora que tiene, ¿no? Carga semántica. Entonces, vamos a ir rastreando todos estos sentidos y todos estos significados en América Latina y en Argentina, ¿no? Ahora, justamente, bueno, vamos al grano, por el tema de la cuestión del tiempo. Ahí están los chicos. Se están divirtiendo los chicos. Bueno, decíamos que problematizamos primero el concepto. ¿A qué refiere ese concepto que se denominaba hace como 20 años educación, que después fue cambiando a jóvenes y adultos? Bueno, hay una coincidencia en varios autores, por ejemplo, en los que tienen ustedes ahora asignados para este encuentro, tanto Lidia Rodríguez como Silvia Brusilowski coinciden en el término eufemismo, que acá tengo, ¿qué dice del concepto de eufemismo la Real Academia Española? Por supuesto que uno empieza a repasar qué entienden por eufemismo, más o menos tenemos una idea, ¿no es cierto? Pero me fui al diccionario para que lo definamos bien. ¿Por qué le llaman eufemismo? Dice la Real Academia Española, ¿qué quiere decir?
manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Entonces dice, las dos autoras coinciden, sobre todo Lidia Rodríguez, que plantea este tema del valor, digamos, el discurso social. ¿Qué va imponiendo desde el poder el discurso social? Bueno, un concepto que parece muy genérico, referido a la edad, pero que está ocultando. ¿Qué es lo que está ocultando? Que el destinatario es un marginado pedagógico en cualquiera de los niveles, ¿no es cierto? Es decir, que la escuela lo ha expulsado. Entonces, otra autora, Silvia Brusilowski, dice que lo central en esta definición tiene que ver con dos corrientes, podríamos decir, una que hace hincapié en la edad y otras en las características sociales, y que en realidad está referida, eso que no se dice, eso de la cuestión del eufemismo, palabras que dicen algo pero ocultan gran parte, como muchos aspectos del lenguaje, ¿verdad? Está referida a la educación escolar y no escolar de adolescentes, jóvenes y adultos de sectores populares, en términos mayoritarios. Si bien sabemos que en educación media, por ejemplo, van sectores medios concurren, ¿no? Y hay una enorme crisis de la escuela media en Argentina, en toda América Latina. Pero mayoritariamente estamos hablando de la educación escolar y no escolar de adolescentes, jóvenes y adultos de sectores populares. Entonces Silvia Brusilowski, este es el tema del sujeto, les sujetes, como podríamos decir. ¿Cómo vamos a abrir este concepto? Que en el caso de Silvia Brusilowski y María Eugenia Cabrera dicen, está referido a la clase social y el nivel de educación escolar de sus potenciales participantes. Y entonces, si vamos al tema de las identidades sociales, allí no solo hay identidad de clase, ¿no es cierto?, sino que ahora nos vamos a meter en el tema del sujeto y las sujetas sociales de la educación de jóvenes y adultos, ¿no? Pero hasta ahora, quiero reacciones con respecto a este tema del eufemismo, que hay coincidencias en que es una denominación que hace referencia a una cuestión, que es la cuestión de la edad, que en distintos países, bueno, está el tema legal, a partir de los 14 o a partir de los 15, que no han completado la escolaridad, etcétera, etcétera. Pero en realidad se está ocultando también este destinatario, ¿no? Esto es lo que plantean las autoras, que ustedes tienen, que más allá de los matices que enfoca cada una, en esto se coincide, y era lo primero que queríamos hacer. Ahí sí que quiero alguna recepción, alguien que quiera hablar, alguna compañera, compañero, que quiera referirse a esto. A ver, antes de seguir, porque ahí vienen algunas otras cuestiones que también me gustaría que un ida y vuelta con respecto a esto. ¿Qué dicen? La cuestión del eufemismo y lo que planteamos hasta ahora. Hola, pido la Hola. palabra. Adelante, Hola, la que Gustavo. quiera. Romina. Voy a salir un momento, ahora voy a salir un momento. A ver, salgo un momento de acá y después vuelvo. Sí, las escucho. A ver, ¿cómo te va? Oh, Romina, viste que tenía que salir del Power, ¿eh? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. Hola, Gusto Débora. verte. Hola a todos. Bueno, rompo el hielo con la primera intervención. Justamente eufemismo porque se mira solamente la edad, pero no se reconoce que el lugar de donde vienen los sujetos o las sujetas destinatarias de la propuesta de la educación de jóvenes y adultos están marcados por la clase, no por la clase social. Generalmente son personas que no han podido terminar la escolaridad en los tiempos formales que plantea el sistema, y plantearnos la edad es desconocer el lugar de donde vienen, personas migrantes, sectores sociales bajos, y así también es el tratamiento por parte de las políticas educativas. Es lo que Así yo es. pienso. De acuerdo, Romina, te agradezco porque era eso justamente lo que queríamos, ir abriendo este concepto, ¿no? No sé si está Alicia Schiuma por ahí, que dijo que iba a estar. Bueno, o alguien que quiera, porque Alicia ha escrito algunas cuestiones que me parecían interesantes rescatar. Esto de abrir el tema de la clase social, pero articulada a un conjunto de otras identidades sociales, que es muy importante cuando digamos
Debemos partir de lo que el joven y adulto ya saben, de su cultura, de sus intereses. Bueno, si no conocemos esa realidad sociocultural, socioeconómica, etcétera, esa pedagogía no tendrá un anclaje real, ¿no es cierto? Entonces queríamos abrir este concepto primero a todas las identidades sociales que surgen a partir de este tema de la marginación de la escuela. Pero ¿quiénes son nuestros? Ahí me hace acordar una pregunta que era la pregunta que hicimos en esos años 92, 93 con el Nano, en esos primeros trabajos en todo Río Negro y todo lo que surgía con la pregunta, ¿quiénes son nuestros alumnos? ¿No? Bueno, sigamos. Pero ¿hay alguna otra compañera o compañero que quiere expresarse sobre el tema este del eufemismo, esto de lo que se oculta detrás de una denominación genérica referida a la edad? Lárguense, que es interesante, después se puede... Este es el momento. Adelante. Si hay alguna. ¿Tu Sí, palabra? adelante. Bueno, es la primera vez que hago un curso de estos, así me da quickie. Pero Dale, disculpen, sí. disculpen si no estoy a la altura de la opinión que doy, ¿no? Pero toco de oído, digamos, profe. Dale, A vos mí, dale. yo como docente de lengua y literatura, veo que lo que se está enseñando en la educación para jóvenes y adultos está mereciendo como un descrédito, que se le está enseñando poco al lado de lo que ellos pueden aprender. ¿Por qué? Porque noto que así mismo como empezamos esta cursada hablando del eufemismo, la educación en Occidente se sostiene sobre el pilar de que el estudiante, la estudiante, va a aprender mejor, o por mejor decir, ¿no? que su etapa de aprendizaje es en la niñez y en la juventud. O sea, como que ya establecemos cierto parámetro, y después Sí, que ese parámetro se sobrepasa, sí, es como que nuestros estudiantes, nuestros educandos, como que desmerecen ciertas atenciones, y no es así. Yo personalmente opino lo contrario. Si tenemos un estudiante que todavía sigue perteneciendo al sistema educativo, no debe ser tratado con discriminación, con no inferiorización. es la discriminación lo que quiero utilizar, pero en parte sí. Bueno, te Es como que agradezco. Sí, le enseñamos menos porque pensamos que no lo va a aprender. exactamente. Teníamos Ese otras es el signo de cosas. identidad. Muy pobrecito, no pudo terminar la primaria en el tiempo Exactamente. establecido, y no debe ser así. Muy valioso tu aporte, Patricia. Exactamente, desde el poder por allí se van permeando ciertas ideas. Eso es lo que queríamos trabajar. Bueno, pero ahora vayamos entonces. Miren lo que dice el resultado de un informe en toda América Latina, y entonces nos interesa mucho ir contrastando, a ver si esto se va dando también acá en Río Negro, en Neuquén, en todo lo que, digamos, todo ese relevamiento que no fue así, digamos, una simple encuesta, sino que fue de cada país una investigación profunda, surgen algunas síntesis. ¿Quiénes son las destinatarias, las destinatarias de la modalidad? CREFALES es un instituto mexicano, bueno, muy importante. ¿Qué dice? Bueno, entonces, esa síntesis. También acá está condensado, lo que uno puede poner, ¿no? Chato, quizás si Sí. le querés poner que se vea más amplio, se ve muy chiquito. Exacto. Entonces dice esta investigación importante de CREFAL que la mayoría de las destinatarios pertenecen a sectores populares urbanos que habitan las barriadas densamente pobladas y los asentamientos precarios de las ciudades con acceso a trabajos poco calificados, mayoritariamente, pero que las poblaciones rurales y los pueblos indígenas continúan siendo marginados, aunque configuren, fíjense lo que dice, ¿no? Un público potencial numeroso. Pero en tercer lugar, yo puse población carcelaria, pero ahí denominan un inmenso conjunto de jóvenes
presos. Ustedes saben que en las cárceles la población es jóvenes pobres, ¿no? Pero dice el informe que deben, tienen el derecho a la educación, deben ser sujetos del derecho a la educación, tienen intacto el derecho a la educación, aunque no tengan, aunque estén privados de su libertad. Pero que, fíjense, la ponen en tercer lugar. También quería destacar esto. El informe dice que el fenómeno de la criminalidad crece con las crisis económicas, con la pobreza, con el conjunto de fenómenos asociados a las desigualdades, a las terribles desigualdades de nuestro mundo, de nuestra América Latina, ¿no? Entonces, que en esa medida ha crecido la criminalidad y quienes terminan en las cárceles son los jóvenes pobres, ¿no? No casualmente, ¿no? Entonces quiero destacarlo porque allí, por eso pregunté si estaba también Alicia Schiuma, que ha trabajado también hace un tiempo en este tema. Pero todas estas características, se conforman con una pluralidad de sujetos, de donde emergen identidades. Ahí es donde abrimos el concepto que primero planteó Silvia Brusilowski. Es decir, que no es solamente la clase, sino que se articulan un conjunto de identidades allí que es muy, muy necesario, y también muchos autores están escribiendo sobre esto, aunque pocos sobre la relación entre esta articulación de identidades y la educación de jóvenes y adultos, que en eso estamos. Identidades de clase, de género. Ustedes saben que clase, de género, generacionales también, y de raza, etnicidad, entre otras, ¿no? Porque hay desigualdades inclusive territoriales, que se construyen esas identidades en específicas y desiguales relaciones de poder. Acá brevemente resaltamos alguna que está definida la clase así brevemente, no es que sino que a qué está referida cada una. Clase definida por la ubicación estructural en el modo de producción capitalista, pero los trabajadores asalariados vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿verdad? Luego esto se amplió, importante el debate en Argentina, posterior al 2001, donde un conjunto de sindicatos, por supuesto, del lado crítico de los sindicatos, ¿no? Se amplió a trabajadores ocupados y desocupados, porque la enorme desocupación hizo rever, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajadores? No, hablamos de trabajadores en su conjunto, de la clase trabajadora, aunque estén empleados o estén desempleados, ¿no? También ahí no quiero entrar en la distinción de ocupados o desempleados, que son el referente de esta identidad de clase, ¿no? Pero luego hay que articularla necesariamente con las identidades de género como una construcción social de diferencias sexuales, ¿no? Que incluyen estereotipos y desigualdades naturalizadas en esta visión patriarcal capitalista, que acá incluye también la crítica al binarismo y la inclusión de otras identidades. Entonces, esto es importante ampliarlo, pero no ampliarlo simplemente por una diversidad, sino en su articulación, ¿verdad? Y también, ¿qué queremos decir? No soy especialista, pero he tratado de definir cuando se articula con esta identidad. Y tomamos una autora argentina, Briones, que redefine esta cuestión de la raza etnicidad, porque dijo que en su momento el debate académico se dejó de lado posterior a la Segunda Guerra Mundial, por la enorme carga que tenía el concepto de raza, se dejó de lado, pero eso fue un error porque tanto raza como etnicidad no son cualidades tipológicas de grupos concretos ni atributos biológicos, ¿no es cierto? Sino que se los replantea y incluso su utilización actual como categorías de análisis, no como algo que está en la realidad, así como algo que puede circunscribirse absolutamente, ¿no? Sino que son categorías de análisis que buscan dar cuenta, acá viene el tema, de formas diferenciadas de marcación social, es decir, un otro, cuando se define y se marca un otro, o también automarcación, en el sentido de autorreconocimiento como grupo social, con su lengua, con su tradición, marcación o automarcación social de alteridad, ¿no es cierto? Y entonces acá también este fenómeno tiene que ver con nuestra región, las investigaciones que hemos estado haciendo y demás. En
las migraciones, en también no solamente quedarnos, por ejemplo, referir a este reconocimiento desde hace ya varios años del pueblo mapuche y su autoorganización también, no solamente en los territorios, sino también en las ciudades. Yo me acuerdo que estaba escribiendo en determinado momento sobre esta cuestión en la modalidad, y entonces resulta que una etapa muy interesante del 2003 en adelante, donde muchos estudiantes, docentes, etcétera, lucharon contra los planes focalizados, que los planes focalizados eran circuitos diferenciados de educación para jóvenes pobres. Y ellos batieron el tema, además de acciones directas, debatieron mucho el tema y logró dejarse de lado esos planes para ampliar el acceso a la enseñanza media, ¿no? Y uno de ellos, que también era uno de los dirigentes del centro de estudiantes, que se autorreconocía como mapuche también, o sea, no solamente como un estudiante que estaba luchando por todo esto, sino también su identidad. Y entonces le pregunta al periodista, bueno, ¿te reconoces también, sos vicepresidente del centro y te reconoces como mapuche? Dice, ¿y tus compañeros también, algunos de ellos? Dice, no, muchas veces me dicen, tengo una abuela mapuche, o mi apellido es mapuche, pero hay pocos que se autorreferencian y reconocen. Yo quería resaltarlo también porque es una identidad, ¿no es cierto?, que muchas veces varía respecto de la zona urbana y su autorreconocimiento, ¿verdad? Pero todas estas categorías interesantes, bueno, después vamos a volver en la segunda unidad para ver la cuestión de cómo se articula una propuesta pedagógica en relación a esto que decimos de partir de los saberes, de la cultura, de la realidad, de las sujetas y los sujetos, ¿no? Entonces empezamos con, hasta acá también habíamos hecho, ya hicimos un corte, ¿no? Pero a veces uno hace un corte antes de entrar en la cuestión histórica, si se quiere. Ahí ya lo están viendo, pero si alguien quiere decir algo todavía respecto a esto de que hablamos de las identidades, también, ¿eh? No se prive. Yo quiero decir Adelante, algo. adelante. Me parece súper interesante lo que se está planteando y la verdad que es también re necesario seguir problematizando esto, ¿no? Lo del eufemismo me quedó como haciendo bastante ruido y enlazándolo con lo que acababas de decir, porque la verdad que gran población de la educación del grupo de jóvenes y adultos de la educación, perdón, tienen sus identidades todavía así como muy renegadas en algunos en algunos casos, pero otros poco reconocidas. Entonces, como esto de volver a analizar con qué población trabajamos y su contexto social y cultural y toda la opresión que ha venido teniendo el pueblo y que todavía si muchos jóvenes y adultos no se reconocen es porque sigue la discriminación y me parece que eso es algo al que tenemos que hacer frente aún, porque cuando decimos analfabetos, justamente simbólicamente es muy fuerte eso, pero en realidad tenemos estudiantes que tienen muchísimos saberes y que son pocos reconocidos. Entonces me parece como que si bien mucho, esto lo escucho por ahí muchas veces en los cursos, pero en la práctica todavía hay mucha distancia en ese reconocimiento de saberes y que creo que si las personas la reconocen, reconocen su identidad y se reconoce ella, podría ser mucho más interesante su aprendizaze, ¿no? Y esto de salir de esa mirada de pobrecito, sino que valorizar todas las potencialidades y vuelvo a decir los saberes que tienen. Y me parece que las instituciones educativas todavía hacemos agua en eso.
hay un montón de cosas Bien. para No, trabajar muy en bueno, educación. muy bueno. Lo que planteaste, te agradezco. Gracias. Y bueno, me da pie simplemente para subrayar esto antes de ir a la parte histórica. Es central, por eso yo a veces quiero la devolución de parte de ustedes, muy valioso lo que estás diciendo. Y también me hace referencia a la constitución de todos nosotros como sujetas y sujetos, ¿no? Es decir, que hay un aspecto que es lo que nos constituimos a través de relaciones de poder, de opresión, concretamente, pero también dicen algunos autores que hay una parte de la palabra sujeto, de esa acepción, que tiene que ver con que estamos sujetados a una cultura y a un régimen de poder. Pero hay otro costado de la acepción de sujetas y sujetos, que es el ser protagonista, el identificarnos con determinadas luchas, con determinadas cosmovisiones, y eso es un aspecto positivo que hace al término, al concepto, mejor dicho, de sujeto como protagonista, como hacedor de la historia, diríamos, ¿no? En términos también freireanos. Así que esas dos cuestiones son muy importantes. Bueno, vamos a entrar en la historización, también muy abuelo de pájaro, pero como para ir teniendo en cuenta una primera mirada en este primer encuentro. ¿Qué dice Lidia Rodríguez, por ejemplo, que lo tienen ahí en ese primer trabajo que nosotros dejamos? ¿Qué se discute en la modalidad ya a fines del siglo XIX y principios del XX? Fíjense ustedes la centralidad que tiene todo esto hasta el día de hoy también. ¿Cuál es el papel del Estado y la sociedad civil? Porque ustedes saben que todo este grupo de Lidia Rodríguez y Puigros, etcétera, trabajaron, dieron cuenta de distintas, ¿cómo se llama? Tendencias, ahí está, el tema de las tendencias, que es interesante el hecho de ir al pasado, no para hacer qué sé yo, como una especie de raconto de lo que pasó, no, tiene que ver con proyectos triunfaron, otros que fueron derrotados, pero que no están muertos, digamos, que no están, que queda una semilla de experiencias y quedan también experiencias que han sido silenciadas, pero que muchas veces más adelante son recuperadas y que tienen el potencial también de que han sido posibles, como dirían el equipo, como diría el equipo ¿no? Hubo otras voces, siempre en una determinada historia que triunfaron, que la historia la escriben los que ganan, salió como dice la canción de Lito, bueno, quiere decir que hay otra historia, ¿no? Es decir, eso es interesante para ver cómo se fueron constituyendo, incluso en nuestra modalidad. Entonces, ¿qué se discutía? Papel del Estado y sociedad civil, digo, porque en alguna de esas escuelas llamadas Escuela de Puertas Abiertas, no, el Estado era una parte y la sociedad, digamos, la participación comunitaria incidía inclusive en el nombramiento de directores, ¿no? De las escuelas. Pero fíjese lo que se discutía, la gestión de las escuelas, creación de las escuelas, selección de contenidos. Digo esto porque, por ejemplo, podría ser que en alguna de nuestras escuelas se reconozca, como en aquella época, que alguien de la comunidad que tenga hablando de los saberes, volviendo al tema de los saberes, que puede ser un saber más experto o menos, pero que tenga para decir un contenido interesante y dé una charla en una escuela como parte de los saberes que se comparten, no escolarizado, no totalmente escolarizado, diríamos así, el vínculo docente-alumno, y la otra cuestión, una del papel del Estado y la sociedad civil en todo este tema de la creación, selección de contenidos, vínculo docente-alumno, etc. La otra es la especificidad de la modalidad. Acá viene un tema que va a recorrer todo nuestro curso, que es que desde el inicio está marcada también por una falta de reconocimiento justamente a su especificidad, que tiene que ver con estos problemas que marca Lidia Rodríguez, que siguen estando desde el inicio, que es la infantilización, por ejemplo, una autora incluso hablaba de la adolescentización, infantilización, adolescentización, la falta de especificidad de la modalidad, es decir, el no reconocimiento justamente a los sujetos y las sujetas que son destinatarios. Pero acá viene otro tema. Dentro de esa
discusión sobre la especificidad, y lo están leyendo. Una es la vinculación con el trabajo, es decir, alfabetización, educación común, esa construcción también sarmientina del inicio del sistema educativo argentino, educación común, versus formación para el trabajo. Es decir, porque hubo demanda de formación para el trabajo. Y la formación para el trabajo no necesariamente tiene que ser una formación puramente instrumental, puede articularse a una formación general. Bueno, hay toda una discusión que es muy rica y debemos siempre darla al interior de la modalidad, ¿no? Otro es el tema justamente de que el currículum, desde otro costado, diríamos, el currículum es visto como los contenidos, otra vez el tema de lo común, lo igual para todos, versus un currículum flexible que sea acorde a los destinatarios potenciales reales, ¿no? Todo esto está en discusión en esos años. En América Latina, ya nos vamos ahí a... Yo quería destacar algo de ese trabajo de Lidia que ahora dejamos, pero que siempre en términos históricos más específicos, siempre hablamos de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La evidencia de grandes contingentes de analfabetos y de población con baja escolaridad y la acción de la UNESCO. Acá esto es clave porque primero vamos a destacar, diríamos, aspectos que hacen a la dominación y que hacen a la característica de identidad que le da dando la UNESCO a esta modalidad. Vamos a ver que es paradójico que desde el poder muchas veces se pretendió vincular a la modalidad con esta idea de modernización desde los países centrales, de Europa, de Estados Unidos, pero que también desde abajo, podríamos decir, del movimiento instituyente, se le fue dando a la modalidad otros sentidos también, desde los mismos profes, de las mismas maestras, maestros, en distintas etapas de nuestra historia. Pero tomado desde el poder más general, la acción de la UNESCO fue impresionante en esta época en América Latina. Desde esa época viene esta característica, primero esta denominación tan genérica de educación de adultos, ¿no? Hacia un conjunto de actividades, de instituciones y de prácticas. Y dice un autor, fíjense, acá lo están leyendo, bajo la apariencia de un amplio movimiento renovador, institucionaliza prácticas tomadas de experiencias anteriores, centralizándolas bajo el poder del Estado. Entonces ahí Rodríguez Bandao empieza a contar todo lo que había antes, que era trabajo educativo con sectores populares, diríamos así, que después la UNESCO, ¿qué hace en los convenios con los gobiernos? Va centralizándolos, va dándoles, inclusive hay un otorgamiento en esta época, también está el marco de la Alianza para el Progreso y demás, con muchos fondos, del concepto de modernización, ahora lo vamos a ver, pero esa experiencia había de todo. Acá, por nombrar algunas, estaban las escuelas previo a toda esta acción de la UNESCO, de cuño clasista para niños, jóvenes, adultos, trabajadores urbanos, la lucha por ampliar el acceso a la enseñanza escolar, que ahí había un conjunto hasta de maestras también, ¿no? En ese movimiento, y experiencias de erradicación del analfabetismo que eran también de distintos grupos, que no necesariamente estaban incorporados al Estado. Y hay un segundo momento, que es la que ella llama la promesa desarrollista, que tiene que ver con esa concepción también de que hay sociedades atrasadas versus modernas, es decir, que nuestro subdesarrollo debía superarse bajo la tutela de Europa y de Estados Unidos, ¿no? La educación de adultos debe educar a una cultura que está incapacitada para producir modernidad y progreso. Ahí viene esa dicotomía que se plantea. ¿Qué pasa con nuestras sociedades? Son pobres porque están atrasadas, dicen estas concepciones, ¿no? No se han modernizado. Ahí viene todo un intento de descalificar a las culturas ancestrales, a la cultura de los pueblos originarios, a las culturas también criollas, a todo lo que era la cultura latinoamericana, ¿no? Bajo la llamada teoría del capital humano, con la penetración y destrucción cultural y la hegemonía norteamericana en el continente. Bueno, pasamos de largo un poquito teoría del capital humano, pero brevemente quiero decir esto.
La teoría del capital humano hace una relación directa pero es una teoría profundamente individualista, más allá que en una época se asoció a esto que está en nuestro sentido común, ¿no? Que dice, la educación no es un gasto, es una inversión. Bueno, en algún momento se asoció a contenidos progresistas, pero la teoría del capital humano es profundamente individualista y dice que no cualquier educación tiene valor, sino aquella que es rentable en el mercado, ¿no? Entonces hay una ecuación directa entre esa educación y las tasas de retorno, o sea, el aumento de la productividad en términos individuales. O sea que educación igual progreso económico, primero en términos individuales, eso se demostró falso. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero un autor, Frigoto, dice que tiene el poder de penetrar el sentido común esa teoría, ¿no? Y que sigue, por supuesto, vivita y coleando y que ha tenido distintas renovaciones. Entonces, también se produce allí la ruptura, o sea, el versus, se produce cuando entra en juego la que denominamos hoy corriente de educación popular, porque fíjense que ahí cuando ponemos el versus tratamos de contrastar, esto es como una estrategia de ir contrastando ese momento, ¿no? Pero por un lado estaba esta educación llamada no formal, ahí viene otra característica también, ¿no? En su momento, me acuerdo, estaba el término asistemático, era sinónimo de educación de adultos, aunque luego en nuestro país también haya entrado a formar parte de la educación formal, ¿no? O hace mucho, pero era igual a una educación, acá viene otra característica que queremos resaltar, subrayar en este primer encuentro, que es su característica de educación compensatoria, que algunos autores le ponen como distintos sinónimos de educación remedial o recuperadora con respecto al sistema formal, ¿no? Su característica de segunda categoría, digamos, ¿no? Que hacía referencia también a una compañera, pero que desde el poder mismo se le dio. No debemos naturalizar que esta es una forma, digamos, normal de denominar a esta modalidad, sino que se le dio ese carácter compensatorio de entrada como sello de identidad, cuyos destinatarios son los sectores populares. Hay conferencias internacionales periódicas, ahora no vamos a entrar, pero de la UNESCO, que fue tratando de ayornar estos conceptos, de tener más en cuenta la realidad de los adultos, en fin, su organización y demás, pero que siempre fue de tipo compensatoria en esas épocas, ¿no? Versus, por eso poníamos el versus, cuando surge la educación popular, dice un autor, a ver, ¿cómo la definimos? Dice, solo puede entenderse y conceptualizarse, aparte vamos a tener un momento también para tratar este tema más profundamente, a partir de su propia praxis, de su pensamiento y acción, y hay precursores que se nombran como el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, José Martí, Félix Varela, José Carlos Mariátegui, peruano, y organizaciones socialistas y anarquistas. Pero la corriente que hoy se denomina educación popular comienza a principios de la década del 60 con el trabajo pionero de Paulo Freire. Paulo Freire la llamaba educación liberadora, no la llamaba educación popular, después fue adquiriendo el nombre de educación popular, y vamos a ver sus características y por qué es un punto de ruptura con respecto a la UNESCO, ¿no? En Argentina lo que pasa es que también acá uno condensa algunas frases, en esta de Lidia me parece central. Dice que a lo largo de todo el siglo XX, la educación de adultos pasa a ser el lugar del sistema escolar en que se pone en evidencia la imposibilidad de cumplir ese mandato fundante, ¿no? Que tenemos el sistema educativo argentino de civilizar a todos los sectores populares, hijos de gauchos, inmigrantes, cabecitas, obreros, marginados, aborígenes, porque intenta construir sujetos a partir de su carencia y no de su cultura y de sus saberes. Esto me pareció un hallazgo muy importante, como que traza todo lo que sucede en el siglo, ¿no? Y entonces ahí, volviendo al tema del desarrollismo, lo que pasa en Argentina, bueno, no me iba a extender mucho, pero quiero destacar el tema de que, bueno, cómo va entrando la teorización, los libros de Freire en Argentina en un momento de profunda politización, mediados de los 60 hasta el 73, desde el golpe de Onganía, y ahí viene un tema muy interesante, que aún en plena dictadura de Onganía se crea la DINEA, Dirección Nacional de Educación de Adultos, que hasta hoy sigue teniendo, por supuesto está
Luego fue intervenida por la dictadura militar, la última, y fue disuelta en el 92, pero quiero decir, todavía sigue teniendo una impronta porque muchas de sus instituciones, por ejemplo en Río Negro, creo que se siguen llamando los CENS, ¿no? Centro Educativo de Nivel Secundario. Acá en Neuquén pasaron a, esas escuelas de 3 años pasaron a formar parte de los CEPEM porque en los 90 hubo toda una movida de directores para que no los pasen educación y trabajo, el neoliberalismo, y consiguieron que se llamen CEPEM igual que cualquiera de los otros. Pero tiene toda una historia, DINEA, ¿no? Y bueno, los acontecimientos. Se fundan los primeros CENS, bajo la teoría del capital humano, dice Lidia, pero van cambiando hacia una pedagogía crítica. Bueno, era toda la politización de esa época. Hay convenios con organizaciones sociales y sindicatos. En la misma época, centros educativos comunitarios, centros de formación profesional, centro educativo para aborígenes. Y entonces acá llega la DINEA del 73, fue el mayor esfuerzo de transformación a partir de los planteos freirianos. Se intentaba la incorporación del pueblo como creador y transmisor de cultura. Ya el adulto no es, el adulto de la educación ya no es el que carece. Se crean estructuras para garantizar esto, ahí vamos a darles una peli más adelante. La CREAR era la campaña de reactivación educativa de adultos para la reconstrucción. Así era. Uso mis manos, uso mis ideas es un documental. Fíjense dónde, Villa Obrera, Centenario, acá nomás, ¿no? Que también estuvo en esta época y vamos a hablar al respecto más adelante. Hay un trabajo de recuperación de la cultura del pueblo y de las experiencias comunitarias. Hay también otro que quedó trunca, que fue la llamada Asamblea Educativa. Y esta etapa es muy, bueno, la misma Lidia creo que dice que el único momento en que se cuestionó realmente esa educación sarmientina, porque yo voy a decir brevemente algo, pero se quería, no era simplemente una campaña de alfabetización. A través de todas estas acciones se quería cambiar el sistema educativo, entrar por otro lado, entrar por lo que ellos llamaban en ese momento desde lo asistemático hacia lo sistemático. O sea, que esto impacte también en la escuela, y no solamente en la escuela de adultos, que impacte en el conjunto del sistema educativo. Fíjense dónde se había colocado la educación de adultos, ¿no? Por supuesto, el terrorismo de Estado, no es, sus antecedentes son ya después de la muerte de Perón. En el 74 comienza la represión, experiencias y docentes, y en el 76 se lo ataca desde una óptica de contrainsurgencia. Se lleva adelante el desmantelamiento de la rama y la persecución de los docentes de la DINEA, el retorno a la pedagogía más conservadora, vuelve la democracia, y ahí estaba el tema del liberalismo democrático, ¿no? La educación popular, por su parte, se va vinculando a nuevas temáticas y sujetos, a derechos humanos, ecología y medio ambiente, y la perspectiva de género y el protagonismo de la sociedad civil. Pero dice María Teresa Sirven cómo quedaron arraigados un conjunto de mecanismos que inhiben la participación y la expresión de demandas, ¿no? Producto de toda esa herencia dictatorial. Durante los 90 se fragmenta y desarticula la oferta. Bueno, ahí directamente se disuelve DINEA. En el 92, cuando se provincializa, se fragmenta el conjunto del sistema educativo argentino en 24 realidades diferentes, y ahí se lo adjudica en la ley federal a regímenes especiales. En esa época, recorriendo la provincia de Río Negro, bueno, hacíamos todos los análisis de qué implicaba esto, ¿no? Ponernos, ahí me pongo como parte de la modelo, ponernos dentro de, como le llamábamos en ese momento, una bolsa. Pero ¿por qué le llamábamos bolsa? Porque era un conjunto segregado y desvalorizado del sistema educativo. O sea, ¿junto a quiénes estábamos la educación de adultos? Junto a la educación especial y junto a la educación artística. Entonces, bueno, más adelante contamos otra anécdota, pero paralelamente se va instalando un discurso basado en un nuevo enfoque de la teoría del capital humano, que postula que la educación de jóvenes y adultos debe servir para reentrenar y recalificar a la fuerza de trabajo. Intervengan cuando quieran, ¿eh? La base conceptual se compone de la relación entre empleabilidad, competencias y gobernabilidad. Más adelante vamos a hablar un poco, vamos a detenernos en estos términos, pero el tema de la empleabilidad es prácticamente adjudicarle, hacerse empleable implicaba que cada sujeto era responsable de su condición de ser empleado o desempleado, ¿no? En esta época empieza
ese concepto de culpabilización por el propio fracaso, aunque siempre estuvo, pero prácticamente había una buena parte de la teorización o de sentido común también que venía desde el poder que adjudicaba, digamos, como base del desempleo a esta, también había eufemismos como la no coincidencia entre la formación del sistema y lo que requieren las empresas y demás, ¿no? Se comienza a hablar de educación de jóvenes y adultos. Acá, incorporación de adolescentes, pero de a miles, a la modalidad. En el nuevo siglo, voy rápido, pero si alguien quiere decir algo, que para y que me diga. Yo por el tema del tiempo a veces, pero indudablemente sé que cada una de estas cuestiones no son una simple historia, sino que ya estamos en historia reciente y muchos querrán también. Esto tiene que ver también con todo lo que se fue construyendo en este amplio campo, ¿no? Pero también, díganme cualquier cosa, párenme. En el nuevo siglo, ustedes saben que como producto de este conjunto de políticas neoliberales, miren, creíamos a partir de eso que no iba a volver más, ¿no? Y sin embargo vuelven una y otra vez estas políticas neoliberales. Pero la crisis del 2001 como crisis de hegemonía justamente, expresa con ese tan vasto, bueno, la mitad de la población pobre, más del 25% de desocupación, y culmina en esa gran crisis de diciembre de 2001, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista educativo en general y de la modalidad en particular, todo esto que se fue dando del movimiento piquetero, experiencias educativas diversas, yo puse, a veces uno titula, pero hay que ver también todo lo que fue el movimiento territorial, porque ya la fábrica no era un referente central, era el barrio, ¿no? Entonces lo que va pasando en los barrios con todas esas experiencias, que incluyen el tema de las fábricas recuperadas y demás, entonces ahí se dan experiencias de educación popular también. Y entonces acá pusimos continuidades y rupturas, todo ese proceso, que es mucho más rico, deberíamos situarnos un poco en todo lo que hay allí, ¿no? Y lo que ha pasado con nuestra modalidad. Pero en el caso de cómo eso va yendo hacia la Ley de Educación Nacional, los debates previos y lo que pasó allí, ¿qué pasó? Esto lo saco de Lidia, habría muchas cosas más para charlar, pero es interesante que Lidia destaca que esta ley reconoce a la educación de jóvenes y adultos como modalidad. Educación permanente, le llama de jóvenes y adultos. Esto no es algo así tan simple porque durante la década del 90, por suerte, CETERA va haciendo distintos encuentros nacionales de maestros, profes, o sea, básica, secundaria, que por suerte en esos informes, en esas discusiones, se va articulando lo que iba sucediendo, porque si no estaba todo el país absolutamente provincializado y si no hubiera sido por esos encuentros. Y entonces siempre los maestros, profes reclamaban que sea reconocida no como algo segregado del sistema, sino como una modalidad más allá con distintos niveles. Y eso fue reconocido, eso fue importantísimo. Pero lamentablemente está expresado solamente en 3 artículos con líneas muy generales que tienen que ver con la alfabetización, el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, que esto también fue importante, y la educación a lo largo de toda la vida. En el caso de la vinculación con el trabajo, la ley, dice Lidia, no es suficientemente explícita sobre la centralidad de la dimensión pedagógica y el papel del Estado por sobre los intereses empresariales. O sea, porque se quería, siempre durante los 90, las discusiones de la CETERA también tenía que ver con esto, ¿no? O sea, cómo se había ligado a la modalidad a una formación no para ni siquiera la relación con el trabajo, que es importante, sino la adecuación al mercado laboral. La adecuación al mercado laboral. Pero positivo también queda incluido el nivel medio en los objetivos de educación básica de la EJA, por lo tanto incluido en la obligatoriedad. Y hay algo también que destaca como positivo, que es la promoción de la participación y vinculación con la comunidad local. Dice, pero no hay una mención, que esto es algo de toda América Latina, de todos los informes, de todos los especialistas, de toda la gente que trabaja en el tema, la importancia de la formación docente específica de la modalidad, y no hay menciones allí para cumplir con dicho objetivo. Bueno, en el escenario post-2001, esto lo tomo de la tesis, pero podría, creo, generalizarse
más esto en la provincia de Neuquén. Bueno, voy a leerlo directamente, después lo explicamos. Las políticas estatales promueven procesos de exclusión educativa en las que al mismo tiempo los adolescentes urbanos de sectores populares son el sujeto mayoritario de la modalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahí hay todas unas frases que bueno, después podríamos ver cómo yo lo planteo. Al mismo tiempo que sucede esto, se van gestando definiciones, porque acá estamos hablando de que el Estado no es que reacciona frente a los problemas, sino que va definiendo, va nombrando qué tipo de problemas son. Entonces, va gestando definiciones de estos problemas educativos. ¿Por qué me estoy escuchando ahí? No sé, Gustavo, y tampoco tenés cámara. No sé qué pasó. Está A ver. sin cámara y se escucha el eco. No sé si algo que modificó. Y nos avisa que Alicia Chuma pudo entrar. Está Sí. Ali. Te aviso para que sepas. Después le Ah, damos la bueno. palabra. Está, pero tenía Estoy- problemas para entrar y demás. Está bien, está bien. Ya Ahora, vamos terminando. sí, ahora vemos tu pantalla, pero nos vemos nosotras. Está bien que no, pero porque ahí paré un poco para ver lo que vos me Bien. decías. Genial. Stop sharing, Mira, dice, ¿qué quiere decir? Stop, stop de... perfecto, sí. Bueno, Que vuelvo. dejaste de compartir. Pero no te Sí. vemos cuando compartís, no te veíamos a vos. Ah, bueno. No sabemos Bueno, ahora por vamos qué. a ver, espérate. Sí, no Vamos pasa nada. a terminar con esta parte, por lo menos. Sí, Quiero ver... porque ya son 7:30 y les queremos que por ahí hablar un bueno, poco con lo de Ali y aparte hay que contar un poco cómo vamos a sí. seguir. Bueno, decía que el Estado va gestando definiciones de esos problemas educativos que a la vez conciben a este sujeto como un objeto al conjunto de adolescentes urbanos en sectores populares como objeto de control social y de inclusión en circuitos diferenciados de educación. En mi caso yo estudié este tema de en Neuquén el Plan 320 y el decreto 1181. Y otra conclusión era que estas demandas educativas, esto me interesa resaltarlo, ¿alguien la puede leer? A ver. Leo. Ahí. Dice, Sí. pudieron expresarse y tener respuesta a través de la expansión acelerada y precaria de la modalidad, cuando confluyeron con otras demandas al Estado por derechos sociales vulnerados y lograron superar los mecanismos de no decisión generados desde el poder político provincial. Bueno, es decir, que lo que me encuentro, y creo que también podemos ampliarlo a otros lugares en el país, es que al lado de la lucha por el derecho a la educación secundaria de jóvenes y adultos, a la educación secundaria y la lucha por la educación en general, por el derecho a la educación, me encuentro con una lucha que va paralela a la lucha por la tierra, por ejemplo. Es decir, encuentro que un conjunto de lo que al principio eran tomas, que después tratan de regularizarse como terrenos, al mismo tiempo la gente reclamaba por escuelas, pero no solamente primarias, sino que también planteaban el tema de no tener que tomar los colectivos para ir al centro, entonces hubo un conjunto importante de demanda social y quiero destacar algo que yo también escribí después en otro artículo, que lo puse expresamente, el hecho de haberme dado cuenta de lo que surgía del material de un conjunto de entrevistas que decían que no un gran conjunto de actores, sino también estaban, por supuesto, estaban siempre los maestros y profesores y demás, pero de la comunidad destacaban la acción de las madres. Algunas llamaban las mamás, las madres, pero todos los testimonios coinciden, inclusive no solamente dicen las mujeres, sino dicen las madres, ¿no? Cómo hasta cortaban rutas, no solamente el tema de ir al consejo, porque hubo un periodo en Neuquén donde no se creó ni una sola escuela, ni un solo edificio entre el 95 y el 2002. Entonces, logran hacerse visible cuando confluyen también con un conjunto de derechos sociales vulnerados y lograron superar mecanismos de no decisión. Eso lo saqué de una teoría política que plantea de que desde el poder muchas veces hay mecanismos de elusión de los problemas y
tratar de inhibirlos antes de que lleguen a la arena decisional, es decir, antes de que lleguen a la luz pública o antes de que lleguen al tratamiento para su resolución, ¿no? Entonces logran superar todos esos mecanismos. No, la verdad hay un montón de cosas para decir, pero lo dejo ahí porque está como condensado así, pero que es muy importante, la demanda social por educación, ¿no? Y entonces ahí simplemente para terminar ¿qué pasa con el nivel de riesgo educativo, ¿no? Que acá simplemente quería destacar, a ver si tengo acá también acá en la cuestión de la UNTER, población en situación educativa de riesgo, destacar lo que dice Teresita Sirven. ¿Están viendo o no? Si no, se los leo. Que dice que para referirnos a esta población, hemos construido un concepto que para muchos es polémico, claro, porque se ha discutido, algunos autores, yo he visto esas discusiones, ¿no? Pero dice María Teresa Silver, el concepto de población en situación educativa de riesgo. Sostenemos que para muchos es polémico porque si bien nadie duda de las cifras que presentaremos, ya que son procesamiento de INDEC, el hecho de decir que determinado porcentaje de la población se encuentra en situación educativa de riesgo asusta. Cuando hablamos de situación educativa de riesgo nos referimos a la probabilidad estadística de este conjunto de población de quedar marginado de la vida social, política o económica, según el nivel de educación formal alcanzado en las actuales condiciones sociopolíticas y económicas impuestas. Bueno, entonces ahí hay una definición de que dice, y después quería, antes de ir al cuadrito y para terminar, señalar que cuando ella habla de demanda potencial, se refiere al conjunto de la población de 15 años, esto en términos estadísticos, 15 años y más, con necesidades objetivas diversas en materia de educación permanente. Se trata de la población joven y adulta que debería demandar en relación con una necesidad educativa y lo hace o no lo hace, ¿no? Ahí lo destaca en relación a otro término que es demanda efectiva, o sea, demanda potencial, quienes deberían ir a demandar ser destinatario de educación de jóvenes y adultos, y quienes realmente van como matrícula, ¿no? El gráfico dice, muestra población representada por la franja más angosta, proporción de los jóvenes y adultos que armándose de mucha valentía, porque ahí viene el otro tema, la vuelta, el reingreso, no es una cuestión tan fácil, ¿no? Armándose, dice, de mucha valentía, desafían el contexto adverso en el que se encuentran y buscan una segunda chance educativa, ya sea en escuelas primarias o medias de adultos. Es lo que denominamos demanda efectiva. Sabemos que no es fácil volver a la escuela, la política educativa no ofrece apoyo para volver, la visión y el temor de no poder, la vergüenza y el miedo no son fáciles de superar. La sensación de no poder y por tanto el necesitar probarse en relación con el aprendizaje. No es fácil volver al lugar de donde se salió con la sensación de fracaso, dice también Teresita, ¿no? Algunos jóvenes y adultos tampoco son apoyados por la familia en su intento por volver a la escuela, especialmente las mujeres. Y ahí hay testimonios y demás. Nada, quería terminar con esto y bueno, ahí hay algunos datos, pero bueno, 67% en Neuquén, por ejemplo, de la población educativa en situación educativa de riesgo. Y por último, esta relación entre demanda potencial y efectiva entre 2001 y 2010 Neuquén, están en números absolutos, ¿los ven? La relación que hay, el desfasaje que hay entre demanda potencial y efectiva, ¿no? Sí. Un gran desfasaje de un 91-90% entre los que debieran asistir y los que realmente asisten, que quería terminar con esto. Bueno, ahí me están viendo, ¿no? A ver, Débora. No, te vemos te vemos como raro. Te vemos como si estuvieras compartiendo tu pantalla y ahí adentro te vemos a Stop vos. sharing. ¿Y ahora? Ahora sí, pero no te vemos a vos. Stop A ver sharing. si ahí, o sea, ahí vemos a todos que están acá, screen. Ahí está, pero no te está. vemos a vos. ¿Ahora? No, todavía no. Dejar de compartir, espérate un momento. Gustavo, Débora, Sí. Gustavo no tiene buena señal, por eso no le aparece la cámara.
no tiene buena Ah, por señal. A mí eso. me parece que tiene muy ¿Te poca parece? señal de ¿Será por internet. eso? Sí, porque me Puede aparece a mí ser. acá que no tenés señal de internet. Dice, a causa de un ancho de banda bajo, el video no se encuentra disponible. Me ¿Y dice Ah, ahí? perfecto. en tu No, imagen. tampoco. No. Bueno. Bueno, Bueno, igual, entonces, hasta ahí, hasta ahí llegó la exposición. sí, por Quería ahí entonces ahora. contarles, Sí, sí. adelante. No, Pero, por ahí, un momento, Débora, perdón. sí, dale. No, quería, por lo menos que alguien, si quiere tener alguna reflexión o algo de lo que se dijo, para no pasarlo así, por lo menos si quiere señalar alguna cuestión de la que charlamos, que lo puede decir ahora, ¿no? A Sí, ver, iba a decir eso, justamente, que por Ah, ahí bueno. la idea no es que sea Sí. siempre así una exposición, que si no vamos como al revés de lo que estamos, de lo que proponemos leer y de lo que proponemos trabajar, pero que el primer encuentro y en función de la cantidad que somos y demás, tuvo esta dinámica, pero que lo que nos interesa es que podamos, a partir de todo lo que trae el profe, en un esfuerzo de sintetizar años, historización, debates, posturas, digo, todo eso que fuimos, conceptualizaciones, todo eso que fue trabajando, la idea es que podamos ahora compartir un poco de ratito que Perdón, nos te queda, pido disculpas. del ratito que nos queda, algunas apreciaciones, algunos comentarios, y darnos 2 minutos nomás para el cierre para contarles cómo es el próximo encuentro y ahí Así había es. algunas preguntas metodológicas respecto a la plataforma. Acá están los compañeros y las compañeras que se encargan mucho de eso, que les van a hacer llegar todos los enlaces y todo para que puedan meterse. Es importante que se metan al aula. Tenemos cargado todos los materiales del primer encuentro, el segundo. Ya pusimos también el programa, más allá que les hayan enviado. Es importante porque en el aula nos vamos a estar comunicando, vamos a subir lo que sigue. Así que les invitamos a que en la medida que puedan, ya que pronto ya vamos a tener el próximo encuentro asincrónico donde van a tener que encontrarse Así es. con lo que subamos y con los materiales, bueno, que entren a la plataforma y al aula, porque va a ser nuestra vía de comunicación. Bueno, comentarios, preguntas, relaciones que hayan podido hacer cuando lo escuchaban al profe con cuestiones que les ha pasado con sus escuelas, lo que quieran, la idea es escucharnos un poco. La tenemos a Alicia también ahí, que pudo entrar. No. Sí, buen día. Perdón por la tardanza en la entrada, pero tuve una serie de inconvenientes y después no podía entrar al aula. En principio, saludarlos a todos, saludar a Gustavo y Débora, que con muchísima amabilidad y disposición quisieron hacer este encuentro que nosotros les propusimos, porque entendemos también que este encuentro tiene las bases de lo que nosotros proponemos para la educación de adultos, o al menos puede establecer planteos que quizás no los vamos a encontrar exactamente reproducidos en el resto de los apuntes que van ahora, pero sí son el material fuerte para este trabajo de la modalidad. Y un poco recojo las palabras de Gustavo cuando él dice, bueno, la modalidad de adultos siempre fue, la educación popular siempre fue una demanda de las bases, fue una demanda de la gente. Bueno, que hoy estemos sentados desde la exposición de Pepe Tassat en adelante, que hoy podamos discutir un diseño curricular, la verdad que tiene que ver mucho con una lucha que ha costado desde muchos años. Si hay alguno ya de mi edad que peina algunas canas, sabe que desde el 2007 venimos reclamando al gobierno un diseño curricular y un trabajo para la modalidad. No me voy a extender, simplemente decirles que justo este módulo de trabajo, esta propuesta de Gustavo y Débora, son un poco los ejes teóricos que le dan pie a este apunte 3, 4 que vamos a encontrar cuando los reciban. Agradecerles muchísimo a los expositores y pedirles a ustedes que hablen, se expresen, porque todo esto es material para nosotros, para el diseño. Así que, abracito a todos.
Gracias, Alicia. Gracias, Tal Alicia. cual lo dijo Alicia, uno plantea un disparador, pero es importante ustedes lo que plantean desde su realidad, desde su visión, es muy importante, así que escuchamos un poco más. Yo quería decir dos cosas. Una en relación a la exposición, que me parece central reconocer los lugares de donde vienen los estudiantes y que ese reconocimiento también sean por parte de quienes se dedican a escribir las políticas y hacer demandas a las escuelas, porque justamente ante tantas trayectorias discontinuas o no encausadas en esta modalidad, siempre se culpa a las escuelas por no presentar propuestas. Todos los años estamos viendo qué hacer para evitar el cierre de los cursos. Entonces, eso me parece como central, empezar a reconocer que detrás de la demanda de la educación formal también hay demandas que tienen que ver con el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al agua potable. Justamente acá en Cipolletti, donde yo estoy, la ciudad creció a partir de los asentamientos, de las tomas de terreno. Muchos asentamientos que no son barrios y están en ese proceso. Y lo otro, en relación más a lo que tiene que ver con las condiciones laborales, que justamente se marcaba también en la exposición, esto de las luchas y de cómo CETERA ha demandado algunas cosas, me parece central esto de pensar el régimen laboral, el cargo de 10 horas en las primarias nocturnas, Bien. pensar también, bueno, en la modalidad de media, ¿no? Las horas cátedras de 35 minutos, bueno, si van a pasar hora reloj o no. O sea, creo que todo eso hace, digamos, a este contexto que será de un diseño curricular, pero también tiene que ver en el marco de una reforma. Así que bueno, eso quería decir. Bien, Romina. Hola. Hola, sí, se escucha, Hola. no sabemos quién. Bien. Adelante. Yo había levantado la mano. Sí. Mi nombre es Eliana Navarro y soy del CEN 7. Quería continuar con lo que decía Alicia desde el 2007, 2006, 2007, que se vienen realizando charlas y planteos con respecto a nuestra modalidad y también con respecto a la exposición, que por ejemplo los cambios que he podido ver en mi experiencia laboral en la modalidad, que los estudiantes adultos que en un momento estudiaban solamente para mantener sus trabajos o para terminar el título para tener otra oferta de trabajo, al instalarse en la Universidad de Río Negro y al aumentar la oferta, el IUPA, han empezado a tener la idea también de seguir estudiando o en un nivel superior en el Instituto de Formación Docente. Entonces eso también, si bien los números, las estadísticas no se han modificado mucho y todos los años estamos luchando porque no es real la cantidad de inscriptos que tenemos a la cantidad de estudiantes que tenemos, sí hay una modificación que hay que considerar a la hora de armar de nuevo los diseños curriculares, que es qué es lo que hacen después que estudian nuestros estudiantes, después que terminan nuestro secundario. Mira. ¿A qué se Eso por un lado. Interesante. Por otro lado, también destacar en esto de que se ha nombrado del género y del sujeto y la sujeta, que nuestras sujetas terminan de trabajar en sus casas o en sus lugares de trabajo y tienen que salir corriendo a la escuela y llegar a la escuela cansadas, agotadas mentalmente y físicamente y terminar su jornada de estudio.
muy agotadas a veces y luchando contra con quién se quedan sus hijos, si la pareja se quiere quedar a cuidar, en esto que hablaba, que nombraba, de lo difícil que es a veces que la familia te acompañe. Así es. Te agradezco ¿no? mucho que lo menciones. Es muy importante todo eso, Familia, toda esa realidad. Ujú. eso simplemente era mi reflexión. Muy con importante. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, así ves cómo vamos, claro, en su momento uno a veces quiere detenerse, pero ahí me hace acordar también cómo vamos dándole volumen a ese tema de las sujetas y los sujetos de nuestra modalidad y los destinatarios, ¿no? Y sus realidades y de dónde uno debe partir. Y entonces, perdón, ¿no? Ya que nombraste el tema de las mujeres en la modalidad, otro de los aspectos que también estando en la escuela, no desde la universidad, sino cuando uno está en la escuela, advierte lo que sucede y a veces no está suficientemente registrado, había que registrarlo también más y por eso lo trato de contrastar con ustedes. A ver, el machismo también se expresa en este tema de los varones, ya sea la pareja o el padre, a veces cuando transcurre un cierto tiempo ya empiezan a ponerse nerviosos que la mujer vaya a la escuela de adultos. Y digamos, empiezan una serie de acusaciones de que a qué vas y qué sé yo, bueno, el tema del turno vespertino y ya empiezan una serie de acusaciones, ustedes ya se imaginarán, y de obstáculos, ¿no? Que eso me ha impresionado también bastante, y entonces, indagando un poco, no es solamente la sociabilidad, es también el contacto con el conocimiento, el contacto con otra cosmovisión, que ya sale de la domesticidad, digamos, y lo que sucede con los varones ahí en ese aspecto. Me parece importante indagar en estas cuestiones y que a veces incluso la escribamos, la reflejemos, ¿no? ¿Puedo dar una Adelante. opinión? Sí, sí. Bueno, mi opinión es en cuanto a primaria y con respecto a lo que estaba diciendo el profesor recién, muchas veces las estudiantes mujeres que tenemos en la modalidad, esas 2 horitas son 2 horas de escape que tienen de su casa y también la utilizan para socializar, dejan los quehaceres domésticos para tener esas 2 horas para ellas. Exactamente. Y muchas veces cuando tenemos encuentros entre anexos, los esposos no las dejan concurrir y bueno, ahí aparece el machismo. ¿Viste vos? Y nosotros tenemos edades desde los 18 a los 84 años tenemos en la modalidad. Eso nada más Te quería agradezco. aportar. Pido la palabra, compañeros. Adelante, adelante. ¿Sí? Bueno, una experiencia distinta por ahí a lo que se viene dialogando hasta acá. Yo trabajo en el CEM 42 de Chichinales. Chichinales es una ciudad que pertenece a la Junta Supervisiva Alto Valle Este. Nosotros tenemos cercano un centro de cuidados infantil para nuestro CEM exclusivamente. Si no me equivoco, en el entre Alto Valle Este y Alto Valle Centro somos nosotros y el CEM que funciona en las 827 en Roca también tiene un centro de cuidado infantil y nosotros tenemos la buena experiencia de que en nuestro nocturno han ingresado parejas a estudiar desde el primer año y han egresado, ¿sí? De sus niños, niñas, han quedado al cuidado de las... Perdón, Yana, perdón, se escucha con mucho eco, quizás si nos muteamos. Es Virginia Tolosa, que tiene el micrófono abierto, yo estoy intentando cerrarlo, pero Claro, no puedo. quizás Así si nos que Virginia, muteamos. por favor, si podés cerrarlo. Sí, retomo.
Bueno, comentaba que en el SEM 142 de Chichinales, que pertenece a la zona supervisiva Alto Valle Este, nosotros tenemos un centro de cuidados infantil. Si no me equivoco, somos entre, bueno, Alto Valle Este y Alto Valle Centro respecto a los nocturnos, los únicos que tenemos estos centros. Hemos tenido la buena experiencia de parejas que ingresan desde primer año juntos, ¿sí? Con sus niños al cuidado en estos centros. Han egresado, hemos tenido gratísimas experiencias con ellos, palabras emocionantes de lo que ha sido su trayectoria educativa con el acompañamiento del Centro de Cuidados Infantil. Creo que sobre eso también tenemos que basar nuestra lucha, ¿sí? Por la Destacar, equidad, claro, por la claro, igualdad. destacar los logros, sí, destacar los logros de esas experiencias. Te agradezco. Bueno, perdón, Débora, no sé cómo estamos. Yo apelo a mi compañera por el tema metodológico o la cuestión del tiempo, pero Sí, igual, por ahí sí. está buenísimo porque vieron cómo cada lugar, cada Esto es experiencia, lo rico. con las preocupaciones que llegamos también, ¿no? Porque por eso también cuando van a ver que vamos avanzando un poco en los encuentros, vamos a pedirles que esas preocupaciones pedagógicas, políticas, didácticas, todo eso que tenemos, las podamos ir vinculando con los materiales y que eso también sea nuestro trabajo de reflexión, ¿no? Que algo que nos sirva para darle una vuelta a eso que estamos pensando, a eso que estamos necesitando, a eso que queremos colectivizar o socializar o pensarlo con otro. Bueno, ahí tenemos varias compañeras que se van saludando porque habíamos dicho más o menos en este horario. Así es, el sí. cierre. Yo Vamos siempre cerrando. quiero decir, hoy nosotros vamos a tener 4 encuentros, hoy estuvimos en este primero que se trató un poco de la historización, vamos a tener un segundo que es el asincrónico, es decir, esto que no nos vamos a ver en el momento, pero que nos vamos a estar leyendo y que vamos a estar compartiendo, entonces ahí el pedido explícito de que entren a la plataforma para mirar los materiales. Ese encuentro 2 se va a tratar de una aproximación a los niveles y contextos de la educación de jóvenes y adultos, la alfabetización, la educación básica y la educación secundaria de jóvenes y adultos y en contextos de encierro, ¿no? Hay ahí un trabajo que hizo el profe de tratar de poner en este abanico de lo que puede significar estar pensando la educación de jóvenes y adultos y entonces esta necesidad de pensar en las distintas modalidades. Ahí les vamos a dejar los materiales con un escrito para orientar un poco la lectura. Nadie se nos asuste con la cantidad de bibliografía, la idea es que puedan tener y que puedan mirar y pispear, como decimos a veces, me doy cuenta que sí o sí es necesario, el profe ahí ha hecho una selección también de cuál estaría bueno que lean sí o sí, y después los otros que son por ahí para ampliar o que depende de lo que una esté mirando o esté trabajando o esté interesado por su nivel y demás, pueda, ¿no? Hacer foco ahí. Y que también hay un montón de otros materiales que también el profe tiene a disposición y que acá en estos encuentros vamos a ir hablando como para socializarlos o que nos lo manden, nos escriben por la plataforma. Bueno, ahí todos los compañeros de la UNTER también están como con mucha predisposición a darnos una mano con eso, avisarnos y demás, así que un poco la idea del trabajo es ese. Después nos va a quedar un tercer encuentro donde vamos a trabajar la actualidad de la EJA, de las perspectivas teóricas y pedagógicas para abordarlas, las articulaciones entre clase social, género, sexualidad, raza, etnicidad, y el papel de educadores y educandos, la formación de educadores de jóvenes y adultos. Y en el cuarto encuentro, nuestra idea, igual esto obviamente lo vamos a ir trabajando con ustedes, ¿no? En función de lo que nos vayan diciendo, pero un poco la propuesta que elaboró el profe es esta. Y a 100 años del nacimiento de Freire, estamos en ese año, ¿no? De los 100 años del nacimiento de Freire, nos parecía sumamente oportuno siempre traerlo a colación. Entonces, mirar un poco la dimensión ética, política, epistémica, pedagógica y metodológica de la educación popular, planificación y ejecución de prácticas pedagógicas situadas, críticas y emancipadoras. Y acá va a tener que ver también con esto que ustedes traigan sus experiencias, sus propuestas, sus recorridos, ¿no? Que todas y todos tenemos, o tenemos intentos
y esos intentos, diría Silvio Rodríguez, hay que amarle el tiempo de los intentos, así que también son válidos. Así que pensarlos desde esos lugares nos parece que puede ser fructífero para aprender colectivamente, ¿no? Que un poco es la invitación para hoy. Bien, Así es. hasta acá estaríamos. Hasta acá estaríamos. Complemento un poquito lo que Claudia, estaba diciendo Débora, Gustavo, un Sí. cachito, porque están ahí también Sí. los compañeros y las compañeras preguntándonos cómo ingresan a la plataforma. En realidad debió haberle llegado un mail a todos y todas con las instrucciones de cómo ingresar a la plataforma. Ese mail es como cualquier otro curso que le dejan el link y ustedes ingresan a la plataforma, tienen que poner usuario y contraseña, todo se lo dicen en el mail. Y si alguien no lo recibió, yo le pido, le voy a poner ahora perdón, en el chat voy a poner un mail para que ustedes puedan avisarnos que no les llegó ese mail para ingreso. Es Walsh Chico Méndez, con Z Chico Méndez, 2020@gmail.com. Ahí nos escriben si tienen problemas para ingresar a la plataforma, si necesitan artículo 25. Todo eso aclárenos de qué curso nos están hablando, porque ustedes saben que nosotros estamos de manera simultánea trabajando en muchas capacitaciones. Así que por favor póngannos el nombre del curso, su nombre, su apellido, su DNI, porque son datos necesarios para nosotros para poder hacerles el ingreso a la plataforma, ¿sí? Cualquier duda, consulta que tengan, nos hacen a ese mail y nosotros los vamos ayudando para que puedan ingresar a todos los materiales que Débora recién estaba hablando. Eso no me ha gustado ahora para complementar lo de Bueno, gracias a todos y por supuesto, si queda alguno, aunque ya varios se tuvieron que retirar, compañeras, compañeros, que por favor exprese, aunque sea de mini evaluación, su impresión de este encuentro que estuvimos compartiendo. Profe, tomo palabra, compañeros, compañeras, me gustó mucho el curso por ser la primera vez que realizo un curso aquí con el gremio, con los compañeros de Gunter, y bueno, espero continuar. Buenísimo. Y bueno, me pareció muy interesante lo que hemos hablado, lo que ha compartido el profe hasta ahora, así que bueno, y también la predisposición de todos los compañeros y participantes. Gracias, muchas gracias. Hay muchos mensajes lindos en el chat también. Sí, así estoy que, viendo, sí, realmente. Bueno, gente, muchas gracias. Que sea un Genial. abrazo colectivo. Eso lo saqué del CEPEN 9, CEPEN no, y FEDE 9 que trabajamos la otra vez. Dije, hagámonos un abrazo entre todas. Que estén Tal bien. cual, abrazo colectivo, gente. Gracias. Chao, Nos hasta vemos la pronto. próxima. Nos vemos, Hasta- estamos viendo. Seguimos con la Acá hay plataforma. más. Gracias. Sí. Gracias. Chau, chau. Muchísimas gracias. Gracias Gustavo, gracias Débora, Bien, gracias no. Alicia, muchas gracias. Que estén pero muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Gracias.